vamos a presentar el artículo denominado Actividad antiprotozoaria in vitro de algunas plantas medicinales contra la enfermedad del sueño, la enfermedad de Chagas y la leishmaniasis. Este artículo fue presentado en el año 2018 en la revista Future Medicinal Chemistry y los disertantes somos Cristian Ojeda y la que les habla Eliana Alvarenga. La tripanosomiasis africana, también conocida como enfermedad del sueño, es una enfermedad que tiene dos formas de infección. Es causada por el parásito Trypanosoma brucei. Por un lado tenemos al Trypanosoma brucei gambiense, que se encuentra más en África Occidental y Central. Y actualmente hay más del 97% de los casos que fueron notificados de esta enfermedad del sueño son en esta forma, en la forma de Trypanosoma brucei gambiense, que lo que causa es una infección crónica. Lo que quiere decir que la enfermedad no presenta síntomas hasta que ya está bastante avanzada y bueno, ya hay una afección del sistema nervioso central. Por otro lado tenemos al Trypanosoma brucei rhodesiense, que es la forma aguda de esta enfermedad. Los países de África, existen más o menos como 13 países que tienen de África que tienen esta enfermedad, África Oriental y del Sur. Y los primeros síntomas y signos de esta enfermedad solo se observan más o menos a las pocas semanas, como dice ahí. Y esta enfermedad avanza muy rápido. El vector de esta enfermedad es la mosca tsetse, que una vez que le pica a la persona, la infecta, y las personas más propensas a tener esta enfermedad son las que trabajan en zonas rurales como agricultura, ganadería, pesca. Esta enfermedad es una causa importante de mortalidad y morbilidad en África subsahariana, y los tratamientos actuales son 4: la pentamidina, la suforina, eflortinina y melarsoprol. Estos 4 medicamentos no están mucho en acceso, o sea, las personas del tercer mundo no cuentan, las personas no cuentan con acceso a este medicamento, ya que tiene un alto costo, así como también puede presentar graves efectos secundarios en las personas. Y sobre todo la pentamidina se vio que en algunos pacientes presentan resistencia a este fármaco. La tripanosomiasis americana, que es la enfermedad de Chagas, es causada por el Trypanosoma cruzi, el cual ya escuchamos mucho hablar. Este parásito está en su forma mastigote en las células humanas cuando está infectada la persona, y epimastigote y tripomastigote en el insecto. El vector de esta enfermedad es el insecto triatomino, y el tratamiento es nifurtimox y besnidazol. Actualmente son esos dos tratamientos los que se dan, pero con un costo elevado para las personas, también con graves efectos secundarios. La leishmaniasis es también una enfermedad emergente que no muy desatendida, y dependiendo de la especie de leishmania se va a dar la manifestación clínica. Por ejemplo, la leishmania infantum, esa especie es la que causa la leishmaniasis visceral, que es la más grave. La leishmania amazonensis es la que causa la forma cutánea, la leishmaniasis cutánea, que es lo que corresponde a úlceras, entre otras características. Es una enfermedad bastante grave y afecta a las personas en África que no tienen acceso. El vector de esta enfermedad es la mosca de la arena del género Lupsomia, y los tratamientos actuales son antimoniales y anfotericina B. Lo que se busca en este trabajo es preparar extractos de 31 especies de plantas que fueron seleccionadas al azar para evaluar in vitro adoptando procedimientos de detección estándar, basados ya en experimentos previos. El objetivo es evaluar la actividad antiprotozoaria de 31 plantas medicinales.
Los químicos utilizados, que sería como control, fármacos de referencia, son el vesnidazol para lo que sería T-cruci, la suramina para lo que sería el Trypanosoma brucei, ambos Trypanosomas brucei, miltefosina es para la Leishmania infantum y tamoxifeno es para la célula MCR5, que vamos a ver más adelante, se usó para el ensayo de citotoxicidad. El material vegetal utilizado fue recolectado de la península arábiga, que corresponde a Arabia Saudita y Jordania, que es lo que vemos acá. Y de África, en Egipto, de Libia y de Sudán, de estos tres países de África. En total se recolectaron 31 plantas que pertenecen a 23 familias. La preparación de los extractos de estas diferentes plantas, una vez que fueron recolectadas, fueron guardadas en un herbario y dejadas, luego se secaron al aire, se pulverizaron hasta obtener 40 gramos de cada una de las plantas y se extrajeron y se separaron con metanol, es decir, se formó un extracto metanólico usando un homogeneizador. Todas las plantas fueron finalmente homogenizadas con metanol, por lo que se formó un extracto metanólico de estas 31 plantas. Algunas luego fueron fraccionadas, que vamos a ver más adelante. El ensayo de citotoxicidad es para ver si es que estos extractos presentan o no en actividad sobre las células, o sea, si es que, vamos a decir, es viable, o sea, la célula sigue viviendo una vez que se prueba, o matan a las células. Entonces, primeramente, se utilizaron células MRC5, que son células humanas diploides de fibroblastos de pulmón. Es una línea celular que se usa mucho para los ensayos de citotoxicidad. Estas se cultivaron en una microplaca y se incubaron en una cámara de CO2 por 72 horas. Esta incubación, o sea, el cultivo se realizó con un medio de RPMI y luego se incubó. Se le agregó luego el resazurina, que es como el ensayo MTT, es un ensayo colorimétrico. En este caso, la resazurina es un componente azul no fluorescente, que lo que hace es más o menos como el MTT reduce con una oxidorreductasa a la célula, a las mitocondrias, o sea, es una enzima de la mitocondria que reduce este compuesto a su forma resofurina. La resofurina presenta un color rosado fluorescente, que lo que indica es que hay células vivas en ese pocillo. Entonces, en este caso fue un ensayo fluorimétrico, pero esta técnica permite hacer tanto por colorimetría como por fluorescencia. Entonces es proporcional la cantidad de señal, en este caso fluorescencia, de lo que es el color rosado, que es la fluorescencia, es proporcional a las células vivas. Bueno, el primer resultado que se obtuvo, que es la citotoxicidad, lo que se vio es que para lo que corresponde a las células MRC5, se calificó como score, sería SC, o sea, puntaje 1 a las células, a los extractos que no presentaron citotoxicidad. Los extractos que no presentaron citotoxicidad fueron los que tuvieron concentración citotóxica de mayor a 37. En este caso, todo lo que tiene 1 acá en score tiene una CS50 mayor a 37. ¿Qué quiere decir? Que su CS50 es la concentración citotóxica que mata el 50% de las células. Entonces, recién a esa dosis, vamos a decir, es que la célula deja de ser viable.
por lo que es bueno que sea bastante alto. Acá podemos ver todos los que tienen el número 1. El número 2 tiene citotoxicidad baja, como podemos ver acá 27,6, 32. Y el número 3 son los que tienen una citotoxicidad moderada. A una baja dosis ya presenta muerte celular. Bueno, y comparando un poco lo que sería cada uno de los parásitos y cuáles fueron los mejores valores de índice de selectividad. Este índice de selectividad sería la CC50, que es lo que vimos de los valores de citotoxicidad, comparado con la IC50, que es lo que se va a explicar más adelante, que fueron los ensayos que se realizaron con los parásitos. Extracto más parásito. En este caso, para lo que es Trypanosoma brucei, el que mejor actividad tuvo es Maitenus parviflora con un índice de selectividad de 56.3. Es bastante alto. La IC50, como podemos ver, es muy baja. Entonces, hacer esta división nos da un valor alto, lo que significa que el extracto tiene más afinidad contra el parásito que contra la célula. También podemos ver que las resinas de aceite del Cinus mole tiene 31,7 y Pistacia lenticus también tiene 30,3, bastante alto. Para lo que corresponde a Trypanosoma brucei rhodesiense, también Cinus mole tuvo 22,7 índice de selectividad y las partes aéreas de Maitenus parviflora también tuvo un alto índice de selectividad. Lo mismo para Pistacia atlántica y para Commiplora mirra. Los controles, como vemos acá, tamoxifen, todo esto corresponde a la IC50. Vesnidazol tiene 2,6 para lo que es Tecruci, 0,04 para Suramina, lo que es Brucei, Rhodicense y Brucei. Y Miltefosina tiene 10,7 para Leishmania infantum. Entonces cada uno de estos se fueron comparando con las IC50 para luego hacer un índice de selectividad. Por otro lado, se vio que Tecruci tiene un índice de selectividad, la planta Commipora wicti tiene un buen índice de selectividad, y también Solanum diffilum 8,9. Pistacia atlántica otra vez tiene buen índice de selectividad. Por último, para lo que corresponde a Leishmania infantum, se vio que tanto Solanum villosum como Pistacia atlántica también tienen buen índice de selectividad. En total, 24 plantas fueron las que tuvieron baja citotoxicidad. Perdón, las que no tuvieron citotoxicidad. Fueron 24 plantas. 8 fueron las que tuvieron leve citotoxicidad. Es por eso que, recortando un poco el gráfico, se puede ver acá que en total hay 24. Hay 31, pero 24 son las que tienen el score 1. Que significa que no tuvieron citotoxicidad. Bueno, siguiendo con la presentación, voy a primeramente hablarles del ensayo biológico in vitro, donde se utilizaron protocolos estándar establecidos por la Facultad de Ciencias Biomédicas y Veterinarias de la Universidad de Antwerp de Bélgica. Para medir la potencia anti-trypanosoma se utilizaron cepas de Trypanosoma brucei en la forma tripomastigote cultivada en medio Hirumi 9 y cepa de Trypanosoma cruzi que eran sensibles a Nifoltimox. La cepa de Trypanosoma brucei era sensible a Suramin. El proceso consistía en tener estos tripomastigotes de estas trypanosomas. Posteriormente se colocan en estas placas de 96 pocillos, donde ya se tienen diferentes diluciones de los extractos a evaluar. Luego
de este contacto con las diferentes diluciones de extractos se agrega resazurina. Este compuesto lo que hace es medir la viabilidad de estos parásitos posterior a esta exposición para luego hacer una lectura en este equipo de espectrofluorometría. Para la capacidad antileishmanial, lo que se hizo fue utilizar ratones, donde se indujo una proliferación de macrófagos. Estos se retiraron de la zona peritoneal de estos ratones, se colocaron en esta placa 96 pocillos. Luego se colocaron parásitos del Leishmania infantum de la forma amastigote. Posterior a esta exposición se esperó unos días y se hace una fijación con alcohol y una tinción con gienza para su posterior observación en el microscopio óptico. En el trabajo ellos ponían puntuaciones de acuerdo a esta capacidad infectiva de estos parásitos a los macrófagos, donde colocaban diferentes puntuaciones para ver qué tan fuerte fue la acción de estos extractos de acuerdo a la actividad antileishmanial. Se hizo un fraccionamiento de extractos crudos donde se eligieron 6 extractos crudos. Esta selección fue al azar, se eligieron 3 extractos activos y 3 extractos inactivos de las especies vegetales que pueden observar aquí. Se hizo un fraccionamiento en cloruro de metileno, que se denomina fracción A, en N-butanol, que se denomina fracción B, y una fracción acuosa que se denomina fracción C. Bueno, los resultados más en la siguiente tabla, que es la actividad antitripanosomal de las plantas medicinales que se utilizaron para ver este efecto antitripanosomal. Una de las plantas más llamativas es la de Maitenus parviflora, que como se puede observar, para el caso de la citotoxicidad no tiene una puntuación muy elevada, solamente de 2, y tiene una concentración citotóxica 50, bastante alto, que también es bueno. Para el caso de la actividad antitripanosomal, para Trypanosoma brucei brucei tiene una puntuación de 5, que es bastante bueno. Un índice de selectividad de 56,3. Recordemos que este índice debe ser lo más alto posible para que un extracto sea bueno en la actividad que se quiere medir. Y una concentración inhibitoria 50 de 0,5, que es un valor bajo y nos indica que tiene buena capacidad inhibitoria para estos parásitos. También posee buena capacidad antitripanosomal para Trypanosoma brucei rhodesiense. Como se puede observar, tiene una puntuación de 5, un índice de selectividad de 64 y una concentración inhibitoria 50 de 0,5. Otra especie vegetal es la de Sinus mole. Esta tiene una puntuación de 4 para Trypanosoma brucei brucei, un índice de selectividad de 31,7 y una concentración inhibitoria 50 de 2,0. La especie Pistacia lentiscus posee una puntuación para Trypanosoma brucei brucei de 4, un índice de selectividad de 30,3 y una concentración inhibitoria 50 de 2,1. Otra especie vegetal que llama la atención es la de Boswellia carteri. Esta posee una puntuación para Trypanosoma brucei brucei de 4, un índice de selectividad que no es muy alto, pero también posee una concentración inhibitoria 50 bastante baja de 2,8. Entonces también es bastante buena en esa capacidad, pero no en el aspecto de su índice de selectividad. Recordemos que el índice de selectividad es un índice que se encuentra matemáticamente con la relación entre la concentración citotóxica 50
y la concentración inhibitoria 50. Entonces tiene que ser lo más alto posible para que sea un buen extracto que no dañe a células y solamente inhiba estos parásitos. La especie de Jatropha pelargonifolia, que es bastante buena para el caso de Trypanosoma cruzi, aunque no posee un buen índice de selectividad, tiene buena puntuación y también una baja concentración inhibitoria 50. Siguiendo con la capacidad, en este caso anti-leishmanial, se ve que para el extracto de Solanum villosum tiene buena capacidad anti-leishmanial, ya que presenta una puntuación de 4, un índice de selectividad de 31,5 y una concentración inhibitoria 50 de 2,0. Otra especie que luego también se tienen resultados de esta capacidad anti-leishmanial ya en el caso de Solanum villosum. Como se puede ver anteriormente, estos valores de puntuación de 4, índice de selectividad 31,5 y concentración inhibitoria 50 de 2,0. Luego de hacer ese fraccionamiento, se ve que la fracción de N-butanol de esta misma especie que vimos anteriormente de Solanum villosum presenta mayor puntuación, mayor índice de selectividad y mucho menor concentración inhibitoria 50. Quiere decir que ese fraccionamiento con N-butanol potencia esta capacidad anti-leishmanial de esta especie vegetal. Otra especie que presenta una capacidad anti-leishmanial luego del fraccionamiento es la fracción acuosa Sauceria costus, que presenta una buena capacidad antitripanosomal para Trypanosoma brucei y rhodesiense, antitripanosomal para el Trypanosoma cruzi y anti-leishmanial para el Leishmania infantum según los valores que se han encontrado. Es particularmente buena para la capacidad anti-leishmanial por los valores que se encontraron, aunque no presenta un buen índice de selectividad, pero ya con la puntuación y la concentración inhibitoria 50 se ve que es un buen extracto. Bueno, se llegó a la conclusión que la actividad más prometedora la presentó Maitenium parviflora contra Trypanosoma brucei y Trypanosoma brucei rhodesiense. No se tienen muchos estudios de compuestos específicos del metabolismo secundario de esta especie, más bien se tienen de la familia de esta planta y se ve que presentan gran cantidad de compuestos como flavonoides, como fenoles, pero no se tiene exactamente qué compuesto específico y cómo se puede potenciar para aumentar esta capacidad antitripanosomal. La planta con mayor actividad contra Trypanosoma cruzi fue Sauceria costus. Esta especie vegetal posee gran cantidad de compuestos como las quinonas. Hay varios estudios que han aislado este metabolito secundario y sería interesante probar estos metabolitos ya específicamente, ya confirmando con estos trabajos que tienen esa capacidad antitripanosomal, en este caso para Trypanosoma cruzi. Los extractos de Jatropha pelargonifolia y Solanum villosum presentaban buena actividad contra el Leishmania infantum. Como ya se ha visto para el caso de los Solanum villosum, este fraccionamiento con N-butanol es la que potencia esta capacidad anti-leishmanial. Y se ve que esta especie de Solanum villosum tiene gran cantidad de compuestos glicosilados que pueden ser los que son determinantes para esta capacidad para actuar contra el Leishmania infantum. Lo que me pareció realmente bueno en este trabajo es que tenían varios valores que fueron comparando, no solamente de la capacidad en sí contra los parásitos, sino de la capacidad de no ser tóxica para las células a las que ataque este parásito. Y también con estas puntuaciones que se ven
utilizando este método de microscopía óptica para ver si luego de esa provisión con los diferentes extractos esto no reducía esto reducía la infectividad de estos parásitos. Y muchísimas gracias.